Buenas, en este vídeo vamos a ver una introducción a la programación orientada a objetos, que es el tipo de programación que vais a utilizar a partir de ahora. Mirad, existen dos grandes paradigmas de la programación, ¿vale? Uno sería la programación orientada a procedimientos o funciones, que es el que vosotros habéis estado haciendo hasta ahora. Lo que habéis estado haciendo es organizar vuestro código en funciones, ¿vale? Y el otro gran paradigma de la programación sería la programación orientada a objetos. Mira, de la programación orientada a procedimientos, ¿vosotros qué hacíais? Pues cogíais todo vuestro código y lo separabais en funciones. ¿Qué pasa? Que a medida que los programas son cada vez más complicados, nos resultan unos programas larguísimos, ¿vale? Entonces, al ser estos programas tan largos, bueno, primero que aparece un montón de código espagueti, que ya sabéis lo que es. Los programas son muy difíciles de modificar, son muy difíciles de mantener, es decir, que si hay un error, para encontrar exactamente en qué línea y dentro de qué función está, ¿vale? Pues es mucho tiempo de debuguear el programa hasta encontrarlo. Y para mí uno de los grandes problemas de la programación orientada a procedimientos es que cómo reutilizamos este código en otros programas, ¿vale? Normalmente cuando tú diseñas las funciones de tu programa, lo haces pensando en el programa actual, no para ser utilizada en otros programas. Para utilizarlos en otros programas, además, ¿qué tendremos que hacer? Pues cogerlo, nos lo tenemos que copiar, ¿verdad? Y hacer las modificaciones pertinentes. Bueno, pues a partir de los años 70 se dan cuenta que este tipo de programación orientada a funciones o procedimientos, con todos estos problemas, pues no vale la pena. Hay que hacer un cambio radical en la manera en la que estructuramos nuestro código. Y aparece la programación orientada a objetos. Mirad, nosotros en la vida real, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que vemos? Vemos objetos. Yo ahora mismo estoy viendo una mesa, estoy viendo una lámpara, estoy viendo una ventana, ¿vale? Una silla. Son objetos. Además, estos objetos tienen un comportamiento o nosotros podemos hacer cosas con esos objetos. Por ejemplo, yo la lámpara la puedo encender y la puedo apagar. O la ventana la podría abrir, la podría cerrar. O la mesa la puedo mover, ¿vale? Es decir, que si nosotros en la vida real lo que tenemos son objetos, ¿por qué no trasladar esto a la manera de programar? Eso es lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a crear código imitando el comportamiento de la vida real. Mirad, los lenguajes de programación orientada a objetos se popularizan a partir de los años 90 y a día de hoy todo el mundo, prácticamente todo el mundo, programa con lenguajes orientados a objetos, ¿vale? Así que tenemos que aprender a diseñar bien nuestras clases y a pensar de esta nueva manera. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo diseñar una clase y luego vamos a las definiciones. Mirad, vamos a diseñar la clase coche. Vamos a pensar qué atributos o qué características tienen los coches. Pues tienen un número de matrículas, tienen un número de puertas, tienen un año de matriculación, ¿verdad? Tienen un número de ruedas. Podría seguir añadiendo atributos. Vamos a ver, ¿y el comportamiento? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros con un coche? ¿O qué le podemos pedir que haga un coche? Bueno, los coches se pueden mover hacia adelante, se pueden mover hacia atrás, ¿verdad? Podemos cambiar de marcha, podemos girar las ruedas hacia la izquierda, hacia la derecha. O sea que podemos hacer cosas con estos coches y le podemos pedir que hagan cosas. Vale. Esto sería el diseño de la clase, pensar en qué atributos y qué comportamientos tiene. Ahora vámonos a los objetos de la clase. ¿Quiénes son los objetos de la clase? Pues son las instancias de esta clase, es decir, coches concretos. El coche de Paz, el coche de Francisco, el coche de Alba, el coche de Maite, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si yo miro el coche de Paz, seguro que la matrícula es diferente a la matrícula del coche de Francisco. Es decir, que los datos concretos dentro del coche de Paz son diferentes. Vale, entonces,
Vamos a definir un poco esto. Mirad, cuando nosotros diseñamos una clase, tenemos que pensar en los atributos de la clase. ¿Qué son? Pues sus características. ¿Y el comportamiento? Pues, ¿qué puede hacer? ¿Qué vamos a poder hacer con los objetos de esa clase? Entonces, ¿la clase en sí qué es? Pues yo creo que deberíais de pensar la clase como si fuese una plantilla, un molde, a partir de la cual nosotros luego vamos a crear unos objetos concretos, ¿vale? Que dentro de esos objetos pues tendrán unos datos concretos. Yo muchas veces cuando explico el tema de clases y objetos digo, mirad, ¿la clase qué es? Pues un molde. ¿Y el objeto qué es? Mirad, pues un objeto, miradlo como una bola de plástico, las típicas bolas de plástico de estas maquinitas que tú metes 1 € y sale una bolita de plástico, ¿vale? Pues dentro de esa bolita de plástico, dentro va a haber como unas variables con unos valores. Si os fijáis, yo dentro de la bolita coche de paz, dentro de esa bola, voy a tener como unas variables con unos valores concretos. ¿Y esas variables quiénes serán? Pues la variable matrícula, la variable número de puertas, la variable año de matriculación y la variable número de ruedas, ¿vale? Y en el coche de paz esas variables tendrán unos valores y en el coche de Francisco esas variables tendrán otros valores. O sea que tendremos una bola de plástico en el coche paz con sus variables dentro y el coche de Francisco que será otra bola de plástico con sus variables dentro, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, mirad. Vamos a ver la clase persona. Cuando yo pienso en una persona, ¿qué atributos puede tener la persona? Pues el nombre, la edad, la profesión, el estado civil, ¿vale? ¿Y qué comportamiento? ¿Qué le puedo pedir yo que haga una persona? Pues que hable, que camine, que mire, que se siente. Vale, cuando yo me voy a ver los objetos concretos de una clase, ¿quiénes son? Pues Pedro, María, Paz, Francisco, Alba, Maite, ¿vale? Esos son objetos concretos de la clase persona. ¿Qué le puedo pedir yo a Pedro, por ejemplo? Pues le puedo decir, Pedro, siéntate, María, habla. O sea que en realidad estos comportamientos, fijaros que se traducen un poco a que yo le puedo dar órdenes directas a ese objeto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado.